Bien, vamos a saludar ahora a Santi, a Eduardo Reina. Eduardo es analista político, editor de la revista... no es Eduardo. Me lo bajaron de la edad. No es Eduardo. Es Reina, No. pero no Caramba. Eduardo. ¿Cómo estás? Caramba. ¿Cómo están? ¿Bien? Martín. No, Eduardo tiene unos años más que yo. Sí, Sí, bueno, apenas pero alguno. el problema Sí. es que ustedes hablan de lo mismo y ese es el problema que a Edu lo tenemos más incorporado. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bien. Bueno, qué tema, ¿no? Porque es un ícono de la política mundial, ¿no? La muerte de Henry Sí, de Henry Kissinger. Kissinger. Sí, a los 100 años. Contanos un poco. Muy controvertido este personaje, ¿cierto? Bueno, pues controvertido es una buena palabra y define bastante bien lo difícil que es definirlo. Porque está claro que es, digo, y llevando a todos los terrenos, es una referencia histórica ineludible para hablar sobre las relaciones Occidente y Oriente de los últimos 50 años. Es una referencia ineludible como especialista en política internacional. Incluso gran parte de sus libros se leen todavía en las universidades. Y después, desde el punto de vista histórico, digo, y ahí está su lado más controvertido, y probablemente su legado más perdurable sean dos. Si querés, desde el punto de vista internacional, la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y China. Vemos que hoy parece medio obvio que Estados Unidos y que el mundo se relacione con China. Hace 30, 40 años no era tan obvio. Y el segundo es, y ese es el más cercano a nosotros, su relación con los regímenes autoritarios de la década de los 70, ¿no? Que es la parte más controvertida. Y no solamente diría en el caso de América Latina, sino también gran parte en Asia. Y esto es importante también tenerlo en el contexto de Guerra Fría, cuando Estados Unidos y China y Rusia un poco se disputaban los territorios entre comunismo y capitalismo. Estados Unidos hacía todo, literalmente todo lo necesario, como para que no haya más países bajo la órbita comunista. Y bueno, un poco de eso es la colaboración con los regímenes autoritarios de América Latina. Claro, y además 100 años donde 1923, pensá que prácticamente de Segunda Guerra y todas las guerras que en un país que supo ser muy bélico o es muy bélico como es Estados Unidos, muchas veces enarbolando una bandera de la paz. Y eso es lo controvertido que también tiene los Estados Unidos, ¿no? Sí, Kissinger es un hombre, es una persona nacida en Europa, pero que muy rápidamente adoptó las ideas típicas de la política exterior norteamericana, el excepcionalismo, digamos, esta idea de tener un rol campante, si querés, a nivel global, de establecer las pautas de la conversación, de las relaciones multilaterales, y en esencialmente un pragmatismo muy claro. Y esto es priorizando antes que nada el interés de Estados Unidos por sobre el interés del mundo, si querés, y estableciendo relaciones comerciales y políticas que hagan específicamente a los fines de sus objetivos como nación, que en este caso era contener la amenaza comunista y ampliar sus relaciones comerciales. Y a partir de ahí, lo que es interesante también, verlo desde el punto de vista histórico, es que gran parte del pensamiento de Henry Kissinger, si querés, contamina las relaciones exteriores de Estados Unidos durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Yo no sé si con tanta centralidad hoy, pero digamos, está claro que le pone el telón de fondo. Claro, Augusto, ¿sabes qué me quedé pensando? ¿Tenemos algún Kissinger o parecido aquí en la política argentina, en las relaciones internacionales argentinas? ¿Qué es lo más parecido que podemos tener? Porque tan longevo no recuerdo, que haya estado tanto tiempo, tan activo. Activo hasta ahora, hasta... Exacto, por eso digo, ¿quién estos podría últimos días. ser que vos digas, bueno, mira, si te lo tengo que hacer a alguien, alguno argentino, te puedo decir, tenía algo de quién? Yo creo que no tenemos una persona que tenga el nivel de vigencia que tuvo Kissinger en casi 60 años de historia. Claro. Porque fue una persona de permanente consulta, tanto para el periodismo como para la política norteamericana, para diferentes presidentes de los años, bueno, a finales de los comienzos de los 70 hasta muy poco, porque seguía dando conferencias con su edad hasta hace muy poco tiempo. Si querés hacer una comparación y simplemente como para también buscar un antecedente, no hoy día, está claro que no tenemos ninguna persona que haya tenido la influencia constante y vigente que tuvo Kissinger, pero sí tenemos, y que me parece que está bueno también el caso de traer la colación, tenemos el caso de un diplomático argentino que es nuestro primer premio Nobel de la Paz, que es Carlos Saavedra Lamas en los 30, que es una persona
Bueno, es nuestro primer premio Nobel, lo cual no es menor, digo, desde el punto de vista argentino, y fue un diplomático. También terció, digamos, por las negociaciones en un conflicto internacional. No tuvo, Claro. está claro, ni un cuarto de la vigencia que tuvo y la trascendencia que tuvo. De Henry hecho, Kissinger. Augusto, Kissinger también recibió el premio Nobel, ¿cierto? Y también por las mismas razones, ¿no? Su negociación, como vos contabas, en la guerra de Vietnam y todo lo que fue su interferencia, su intervención en eso, ¿no? También él ganó el premio. Y ahí es una vez más la palabra que surge y resurge cuando hablamos de Kissinger, que es controvertido, ¿no? Controvertido. Y respecto a lo que tiene que ver, Augusto, con la política, con la ideología, porque me decías que fue consultado por muchos presidentes, ¿él siempre tuvo una misma ideología o podía funcionar entre republicanos y demócratas? Bueno, usemos otra palabra que está un poco de moda, sobre todo por el actual presidente electo en Argentina, que es el pragmatismo. Hubo algo que definió la política exterior de Kissinger, fue lo que se llama el realismo político, o el pragmatismo, y esto es independientemente de la visión que se tenga sobre el mundo, cuál es la forma más accesible y más realista de acceder y conseguir los beneficios que estoy buscando. Claro, y más allá de eso, lo mejor para América, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Lo mejor para Estados Unidos siempre, y eso era la primera visión, más allá de que para el mundo no sea lo mejor, sí él quería lo mejor para los Estados Unidos. Sí, incluso, como digo, donde valores como que hoy supuestamente en la política exterior norteamericana tienen mayor centralidad, como la promoción de la democracia, los derechos humanos, que en la década de los 50, 60, 70 no tenían la centralidad que hoy tiene la política exterior norteamericana, incluso en gran parte de la Unión Europea. Eso de promover valores supuestamente universales respecto a un régimen político es bastante moderno, claro, y no estaba en el cuaderno de Kissinger. Está claro que no estaba. Pensaba también qué participación tuvo en las actividades bélicas, porque como veníamos diciendo, 100 años son muchísimos los conflictos, Vietnam, Corea, todo, terrible, Golfo, claro. Peleas por el petróleo. ¿Cuál era su postura frente a eso? Porque lo controvertido es que habiendo ganado un premio Nobel de la Paz, digo, ¿cuál era la postura de la política de guerra de Kissinger? Bueno, es encontrar una doctrina unificada, una postura de Kissinger frente a la guerra es bastante difícil porque también depende a qué lado estaba, de qué lado el mostrador estaba y a quién estaba asesorando y cuál era su postura. Está claro que en el caso de los 70, que decíamos en América Latina, todos los conflictos que hubo con la sociedad civil, él se paró desde un lugar también como secretario de Estado, ¿no? Que en ese momento ejercía como secretario de Estado. En otros momentos asesoraba gobiernos también de Medio Oriente y de Asia. Quiso intervenir en el conflicto entre Israel y Egipto. Fue la única persona que ocupó, en la historia de Estados Unidos, puede ser que es la única persona que ocupó dos cargos juntos. O sea, fue secretario de Estado y asesor de seguridad. Esto que estás comentando vos. Sí, por eso es que es cuando definir y contar su trayectoria muy brevemente, es una persona muy compleja, polifacética. Hay una biografía que me parece que es de las más interesantes que hay. El título de su biografía se llama El precio del poder. Y el precio del poder es porque, bueno, es interesante cuál es el costo que se toma por determinadas decisiones, por llegar a determinados espacios de poder, por eliminar conflictos, porque primen los intereses de una nación. Bueno, el poder y determinadas decisiones tienen precios y hay costos muy altos. Kissinger los pagó todos. Probablemente el último, el que no pagó y que es el más controvertido, es que muchas personas y sus detractores consideraban que Henry Kissinger tenía que ser considerado culpable, digamos, o por lo menos tener un juicio por crímenes de lesa humanidad en determinadas intervenciones en las que había tenido centralidad. Pagó diferentes costos y precios, solamente el que no tuvo fue el escrutinio público, digamos, formal, si quieren, del proceso judicial, que algunos de sus detractores, insisto, consideran que lo debería haber tenido. Augusto, hablabas del conflicto Israel-Egipto. ¿Estamos hablando de la batalla de Yom Kippur o qué actividad tuvo en la creación del Estado de Israel Henry Kissinger? Porque por la longevidad que tiene y por lo consultado que es en Estados Unidos, debe haber tenido alguna participación importante ahí.
Sí, él tuvo una participación importante. De hecho, si no me equivoco, fue uno de sus últimos viajes. Fue a Israel o a Oriente Próximo, no sé si fue el año pasado o no. Él promovió bastante la ampliación de los lazos con Israel y entre Israel y sus vecinos árabes. Tenía una visión también bastante realista respecto a que la posición geopolítica de Israel necesitaba establecer ciertas vinculaciones ese Estado con los Estados vecinos y que era muy difícil, digamos, que su seguridad prime si no establecía algún tipo de vínculos. Tuvo, digamos, y fue bastante conocido por su vinculación, por su mediación entre el Estado judío y Siria, en su momento hasta que Israel se termina fundando. Incluso intentó hacer este acuerdo, ¿no?, entre Israel y Egipto, que no lo logró en el 75. Intentó hacerlo, digamos. Fue parte de su agenda prioritaria. Claro. Es cierto que en algunos casos es un solo hombre, ¿no? Más allá, ¿no? Tampoco podía decir demasiado. La pregunta que te hago es porque cuando suele salir una noticia, muchas veces lo relacionamos con lo que hizo para la Argentina. ¿Por qué a muchos de nosotros nos suena este nombre de Henry Kissinger? ¿En qué actuó para la Argentina? Porque cuando vos hablás de mandatarios del mundo, si no intervinieron con la Argentina en algún tipo de conflicto o anécdota o solución, no los recordamos. ¿Por qué recordamos tanto a Henry Kissinger? En un marco más general, y como decía antes, si quieren le pongo un poquito de contexto histórico. En el contexto de la Guerra Fría, donde Estados Unidos y Rusia se estaban disputando territorios, la emergencia de países o de liderazgos comunistas o cuasi comunistas para Estados Unidos en América Latina, en su patio trasero, era importante y consideraba que era algo que no tenía que suceder. Cuando surge Cuba, es, si quieren, el primer foco rojo, decían, ¿no?, de comunismo en América Latina. A partir de ahí, una de las políticas deliberadas, sobre todo encabezada por Kissinger, es que no existan en otros lugares de América Latina procesos políticos que estén relacionados con la izquierda. El gran primer objetivo de esto fue Salvador Allende. Y hoy, ya con el tiempo y algunos documentos desclasificados, hay evidencia bastante más clara respecto a la colaboración de parte del Servicio de Inteligencia norteamericano en la desestabilización del gobierno Allende. Y también es cierto que en el caso de Argentina lo vemos específicamente con la dictadura de Jorge Rafael Videla. Hay entrevistas hay algunos documentos televisivos, hay entrevistas y alocuciones de Kissinger hablando sobre Videla y sobre el tipo de régimen y sobre lo que estaba haciendo. Centralmente lo importante es las omisiones que en ese momento hizo Kissinger sobre lo que estaba sucediendo en América Latina. Claro. Bueno, ahí es hablar. Claro, ahí creo que está mucho el kit de la cuestión sobre lo que tiene que ver con el Che Guevara, la biografía del Che, todo un mundo donde Cuba, la revolución cubana, aparece, ¿no?, enfrentado a Estados Unidos y a Rusia, ¿no?, el apoyo de Rusia a Cuba, enfrentando misiles a Miami, a Estados Unidos. Ahora me acuerdo que viene por ese lado. ¿Te acordabas vos de esa situación? No. Viene por el lado de la revolución cubana. De hecho, en su momento hay, yo no me acuerdo en qué libro, hubo una reunión en su momento en el 58 y 59 entre Frondizi y Che Guevara en Punta del Este, si no me equivoco, en Uruguay, en algún lugar de Uruguay que no recuerdo bien. Y eso fue, en algún momento, uno de los principales ejes de conflicto en la política exterior de Frondizi por esta recepción que le hace a un revolucionario cubano en un contexto, donde la geopolítica de América Latina se estaba rediseñando un poco por el contexto de Guerra Fría que conversamos, ¿no? Claro. Bueno, un personaje de la historia, además con la longevidad de 100 años, transcurrió cada episodio. Toda la historia. ¿Vieron cuando a veces dicen me gustaría ser mosca para estar en esas reuniones? Bueno, Kissinger fue una mosca que estuvo en muchos lugares que desde el punto de vista histórico, digamos, como persona de testimonio, y el conocimiento que tiene de la historia y los acontecimientos de los últimos 60 años, probablemente de la mosca que más estuvo en las reuniones que uno querría estar para escuchar qué sucedía. Claro, y además hablar con él. ¿Cuánto se habrá llevado a la tumba, no? Claro, y además, sí, desde ya, y también haber hablado con él para ver qué opinaba y qué pensaba de este mundo actual, de este mundo que estamos viviendo, ¿no?, en comparación con un mundo de hace
sí, 80, 70 sí, 60, 70, 80 años, ¿no? Recordaba, Lo que ha cambiado, lo que es el mundo, recordaba también totalmente diferente. si había estado con todo lo que tenía que ver con Rusia, la perestroika, con Gorbachev. Kissinger estaba en las noticias por lo menos de aquel momento. Sí, la noticia sí no tenía cargos formales en aquel momento, pero de vuelta es una persona que después con el correr del tiempo nos enteraremos qué nivel de intervención por ahí mínima o alternativa tuvo en los hechos. Pero hay dos personas, hay dos secretarios de Estado de Estados Unidos que tuvieron una influencia muy grande. Uno es Kissinger, el otro es McNamara, que es más bien del lado demócrata. Kissinger está claro que tuvo mayor vigencia y mayor centralidad. Y hay algo que es lo que decíamos al principio, más allá de todas sus partes más controvertidas, hay algo que a los fines de la historia probablemente después lo repensemos en los próximos 30, 40, 50 años, y es que es el establecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China. Porque es interesante también, no solamente porque implicaba un vínculo, sino porque también la idea de tener relaciones con China tenía cierta intención hasta, si querés, de dividir el bloque comunista. Claro. Pero bueno, hoy a la larga también termina siendo una de las grandes potencias que compite con Estados Unidos por la primacía en diferentes esferas. Claro. ¿No? Bien, Augusto, Reina. Gracias, Augusto. Muchísimas gracias. Chao, que tenga buenas tardes. Hasta la Gracias. próxima. Augusto